Ya. Ya, ahora ponlo en pausa. En las dos. Bien, bien, como decía Germán, mi nombre es Roberto Quesada, soy el jefe del departamento de redes de monitoreo y en este contexto me corresponde presentar los alcances y el desarrollo realizado para dar origen a la propuesta de la nueva red de monitoreo de calidad del aire para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. En primer lugar, señalar que es importante, antes de entrar a conversar sobre la nueva propuesta, establecer también un contexto respecto a qué debemos entender o a qué corresponde la red de monitoreo de calidad del aire. Y básicamente la red de monitoreo de calidad del aire es un conjunto de elementos que están interconectados, que parten desde todos los equipos diversos que existen en una estación de monitoreo para los diferentes contaminantes que sea necesario medir y equipamiento complementario, y pasando también por todo lo que tiene relación con la recolección y almacenamiento de la información para el postproceso de información. De esta manera, la red de monitoreo es un conjunto de elementos interconectados con un propósito claro, que es el medir, recolectar, almacenar, procesar y desplegar información de las concentraciones de los contaminantes atmosféricos, pero que reúnen ciertas características, básicamente que dispongan de estándares comunes y criterios que sean equivalentes y que permitan, por sobre todo, la trazabilidad e integridad de sus datos. Y de esa forma, realizar el seguimiento a la calidad del aire de una determinada zona. En rigor, una red de monitoreo se compone de personas, equipamientos, procedimientos y datos. Comento esto porque muchas veces vemos datos, muchas veces vemos estaciones, pero existe un sinnúmero de elementos que están contenidos en esta red y también asociados a procedimientos que nos permiten garantizar la veracidad de la información que se despliega en las diferentes plataformas de información ciudadana. La red de monitoreo tiene evidentemente la necesidad de generar un seguimiento, y como voy a detenerme un rato más, a las normas de calidad ambiental. Y por lo tanto es importante también hacer una detención y explicar la diferencia entre las normas de emisión y las normas primarias de calidad ambiental. Probablemente ustedes ya manejen estos términos y sepan con mayor precisión de qué se trata, pero básicamente la norma de emisión es aquella que establece la cantidad máxima permitida para un contaminante que es medida en el efluente de la fuente emisora, es decir, justo donde salen las emisiones, por ejemplo, de una chimenea, ahí en ese mismo lugar se genera la medición y se establece también un estándar para ese lugar donde se genera la medición. Por otra parte, una norma primaria de calidad ambiental es aquella que establece valores, y voy a leer literalmente lo que señala la ley, aquella que establece los valores de las concentraciones y periodos máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energía, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la vida o la salud de la población. Por lo tanto, una norma primaria de calidad ambiental está orientada a proteger la salud de la población y no busca reconocer una emisión propia de una fuente, sino que reconocer una concentración en un lugar donde se encuentra la población y que evidentemente permita reconocer también no tan solo la presencia, sino que la concentración a la cual se expone la población. Por esta manera también los límites de una norma de calidad son mucho más bajos, son valores mucho más pequeños de los que están asociados a una norma de emisión. La normativa, para alguna zona que supere alguna norma de calidad, se denomina que correspondería a una zona con una condición de saturación, mientras que cuando nos acercamos al límite y estamos igual o superior al 80% del valor límite y sin superar la norma, hablamos de una zona que se encuentra en una condición de latencia. Estas dos condiciones dan origen a los planes y son parte también del contexto necesario para poder comprender dónde se inserta la red de monitoreo de calidad del aire. El objetivo de la red de monitoreo de calidad del aire tiene, por tanto, el propósito de realizar una vigilancia de la calidad del aire y el seguimiento de la efectividad de las medidas de control de la contaminación establecidas en el plan. Es decir, el conjunto de medidas que están definidas en este plan de descontaminación y que debiesen permitir en un periodo determinado lograr alcanzar las concentraciones que están asociadas a una zona libre de contaminación, es decir, bajo la normativa, va a decir bajo la condición de saturación y o bajo la condición de latencia según corresponda. Esto permite entonces generar una observación en el tiempo y determinar efectivamente si esto está sucediendo o no, de manera de establecer
las mejoras que correspondan. Y junto con ello, el objetivo también de la red de monitoreo es realizar el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de las normas primarias de calidad del aire vigentes, que es parte de lo que les comentaba en la lámina anterior. Los principales usos de los resultados de una red de monitoreo tienen relación con lo siguiente, no siendo estos los únicos, ni necesariamente parte de los que nosotros realizamos como redes de monitoreo, pero que tienen también un uso habitual. Primero que nada, la elaboración y actualización de los instrumentos de gestión ambiental, llámese normas de emisión, normas de calidad, planes de prevención o planes de descontaminación. La definición de las zonas latentes y o saturadas, frente a alguna superación de los estándares que les acaba de comentar, el seguimiento a los PPDA, que corresponde a los planes de prevención y descontaminación atmosférica, y que evidentemente busca establecer si aquellas medidas establecidas en los planes son suficientes para alcanzar los niveles esperados en el tiempo propuesto. El diagnóstico y vigilancia a la calidad del aire, especialmente frente a la gestión de episodios críticos o temas asociados a pronósticos de calidad del aire. Básicamente apunta al seguimiento de una situación que de pronto podría generar un episodio o un alza importante de sus concentraciones y que nos permita reconocer si eso va en aumento o simplemente ya comienza a decrecer y tomar todas las acciones que correspondan de manera oportuna. El seguimiento del efecto de las normas de emisión también es parte de los usos que tienen estos resultados. Se espera que una nueva norma de emisión, que eventualmente pueda ser más estricta o nueva en su alcance de regulación, debiese tener un efecto no tan solo en limitar las emisiones a la atmósfera, sino que también en establecer condiciones mejores en términos de la calidad del aire que respiramos y por lo tanto eso debiese verse reflejado en los registros de la red de monitoreo de calidad del aire. Y por cierto, un tema que para nosotros es sustantivo corresponde a la información a la comunidad. ¿Cómo logramos a través del monitoreo desplegar información ambiental y poner a disposición no tan solo de los actores y de los órganos públicos, sino que también de la propia comunidad, de modo de informar oportunamente respecto a la calidad del aire que respira? Y uno también de los usos que tienen los resultados corresponde al seguimiento de impactos ambientales de proyectos específicos según corresponda al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entrando en materia, a partir de la, perdón, a partir de la superación y la condición de latencia que existía en la zona, el año 2015 se declara zona saturada por material particulado fino 2,5 como una concentración anual y latente como concentración diaria y zona latente por material particulado MP10 y como concentración anual de las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Comento esto porque, si bien es cierto, parece de todos conocido, el plan actual solamente tiene su origen en material particulado 2,5 y MP10. A partir de esto se generan una serie de medidas que persiguen no tan solo abordar las concentraciones asociadas a este tipo de contaminantes, sino que también a aspectos vinculados a otro tipo de contaminantes como el dióxido de azufre, entendiendo también la necesidad de generar una nueva normativa en lo que se refiere al dióxido de azufre. El 30 de marzo del año 2019 entra en vigencia, perdón, se publica el plan de prevención y descontaminación de la zona de Concón, Quintero, Puchuncaví y establece dentro de las medidas del plan en el artículo 51 la siguiente. El Ministerio del Medio Ambiente debe elaborar los estudios necesarios para el rediseño y modernización de la red de monitoreo de calidad del aire en la zona cubierta por el plan. En este contexto también establece que este diseño debe contemplar el monitoreo de los contaminantes normados, particularmente precisa material particulado MP10, material particulado 2,5, dióxido de azufre y NOx. Junto con ello, la caracterización físico-química del material particulado y la medición de compuestos orgánicos volátiles. Esto claramente plantea un desafío nuevo, estamos hablando de un contaminante que a la fecha no está con regulación y por lo tanto es parte de lo que tiene que contener esta nueva propuesta. El Ministerio deberá determinar también las acciones necesarias para implementar la nueva red de monitoreo de calidad del aire y que será oficializada mediante resolución del Ministerio. A partir de estas medidas, el proceso de la definición de la nueva red de monitoreo ha contemplado lo siguiente. En primer lugar, se desarrolló un estudio a cargo del Instituto de Meteorología de Finlandia, denominado FMI, y que elaboró una primera definición y configuración de la propuesta de red de monitoreo de calidad del aire para la zona. A partir de otros antecedentes que dispuso el Ministerio,
se definió una nueva propuesta, mejorada a la que estableció el FMI, que correspondió a la resolución 80. Mediante ese acto administrativo se definió esta red de monitoreo para las comunas de Concón, Quintero, Puchuncaví en el año 2021. Sin embargo, a partir de la llegada de las nuevas autoridades al Ministerio del Medio Ambiente, se determinó que era importante considerar la participación ciudadana en este proceso. Y por tal motivo, se genera la resolución 597 que revoca la resolución 80, es decir, la deja sin efecto y somete a un proceso de consulta pública, que es la participación ciudadana que estamos haciendo hoy día, de todo lo que corresponde a la propuesta de la nueva red de monitoreo. De esta manera, es importante entonces conocer algunos alcances del estudio realizado por el Instituto de Meteorología de Finlandia. Entre los objetivos que tuvo este estudio corresponde la evaluación de la calidad de la información entregada por la red de monitoreo durante los últimos 3 años. Este estudio se realizó sobre los resultados o los registros de las estaciones que ustedes pueden ver acá en este mapa, en la zona de Concón, Quintero, Puchuncaví, que probablemente ustedes las conocen muy bien, y corresponden a estaciones privadas. Se evaluó, por tanto, la representatividad del monitoreo en el área, que está cubierta por esta red, los instrumentos de medición que estaban en ese momento siendo utilizados, y un sinnúmero de antecedentes documentales que permitieron elaborar una propuesta y recomendaciones técnicas sobre el rediseño y el perfeccionamiento de la nueva red de monitoreo de calidad del aire. Con todos estos antecedentes, se establecen entonces los principios considerados para esta nueva propuesta de nueva red pública de Concón, Quintero, Puchuncaví. En primer lugar, la red pública debe monitorear todos los contaminantes que actualmente están regulados. ¿Qué quiere decir esto? Que la red debe contemplar en su extensión el monitoreo de material particulado 2,5, monitoreo de material particulado MP10 y los gases criterios, particularmente el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono y también el plomo, que también existe una norma asociada a ese contaminante. Otro criterio corresponde que debe ser necesario implementar un monitoreo continuo para los contaminantes actualmente no regulados, tales como el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, H2S, y los compuestos orgánicos volátiles que incluyen a los BTX. Los BTX corresponden al benceno, tolueno, etilbenceno y sileno, que están contenidos en estos compuestos orgánicos volátiles. La familia de los COPS es muy grande y dentro de ellos los carbonos más bajos corresponden a los BTX. Adicionalmente, se plantea el priorizar la vigilancia de contaminantes prioritarios, siendo estos básicamente los que corresponden a aquellos que tienen una mayor predominancia en la atmósfera, es decir, que tienen mayor presencia en la zona de interés, y que corresponden al material particulado MP2,5, el material particulado MP10 y el dióxido de azufre SO2. Asimismo, como parte de los principios, es importante señalar que se considera medir solo en algunas estaciones de la red aquellos contaminantes cuyos niveles están por debajo del 50% o por debajo del valor de la norma. Básicamente se establece que existen, a partir del análisis que ha hecho el FMI y que nosotros hemos continuado para los años siguientes, concentraciones para los contaminantes monóxido de carbono, ozono y dióxido de nitrógeno que dan cuenta que son muy bajas y que por lo tanto no es necesario medir en todas las estaciones. Y en consecuencia corresponde como una medida de optimización medir en la red estos contaminantes pero con una menor presencia en la totalidad de las estaciones que conforman la nueva red. De esa forma se focalizan los recursos en lo que corresponde a los contaminantes prioritarios que señalaba anteriormente, material particulado y dióxido de azufre. Adicionalmente, se contempla una estación de fondo regional que estaría ubicada en una distancia entre 20 a 50 kilómetros de las fuentes industriales, con la finalidad de contrastar mediciones en una zona que no se encuentre impactada o que no tenga la presencia industrial en su entorno. De esta manera, poder contrastar aquella realidad de esa zona sin industria con aquellas condiciones que se encuentran en la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví. Finalmente, dentro de los principios establecidos para la propuesta de la nueva red, se establece considerar 3 estaciones supersitios que corresponden a una estación para cada comuna y que más tarde voy a exponer un poquito más de lo que trata cada una de las estaciones, pero básicamente estas estaciones contemplan mediciones de todos los contaminantes normados, vale decir material particulado 2,5 y 10, los gases criterios,
además de mediciones para la identificación de sulfuro de hidrógeno, compuestos orgánicos volátiles, que son los dos contaminantes que actualmente no están normados, y junto con ello la colección de filtros para la caracterización de compuestos químicos. ¿Qué quiere decir esto? Que adicionalmente al monitoreo continuo de material particulado se realizará de manera consecutiva el análisis, medición por medición discreta mediante filtro. Todas las estaciones deben considerar además monitoreo meteorológico con todos los sensores establecidos en el estándar que tiene la red de monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente. Al momento de hacer el estudio, el FMI identificó que no todas las estaciones en la zona tienen el kit completo de meteorología, esto es, medición de temperatura, de humedad relativa, además de la dirección y velocidad del viento. Por lo tanto, el estándar que se establece en esta propuesta es el que tienen todas las estaciones del Ministerio y que corresponde a medir todos los parámetros meteorológicos indicados. Adicionalmente, se considera necesario establecer y considerar el análisis químico en filtros de MP10 y MP2,5 de manera de determinar la contribución de las fuentes contaminantes. A la fecha del análisis y el estudio realizado por el FMI, esto solo se limitaba a material particulado MP10. A partir de los criterios que he señalado, la propuesta de la nueva red para la nueva red pública de monitoreo de calidad del aire para las comunas de Concón, Quintero, Puchuncaví, CQP, me refiero a Concón, Quintero, Puchuncaví, corresponde a lo siguiente. Primero que nada, 14 estaciones de monitoreo, de las cuales 3 estarán configuradas como estaciones supersitio, una para cada comuna, una para Concón, una para Quintero y una para Puchuncaví. Adicionalmente, una estación de tipo de fondo regional que corresponde a una estación de tipo inédita, pues no existe hoy día en la red vigente del Ministerio esta configuración, así como tampoco existen estaciones supersitio. Las estaciones supersitio también nos permitirán contar con instrumentos de monitoreo para los contaminantes regulados y, reitero, también para aquellos que hoy día no están regulados y lo harán de manera continua, es decir, una medición de manera continua que rápidamente me podrá generar datos para desplegar casi en tiempo real en cada una de las plataformas que se determine. Asimismo, se plantea el fortalecer la caracterización química de material particulado MP10 2,5. Como les señalaba, hasta el momento del estudio solamente se realizaba en MP10. La idea es realizarlo también ahora en el material particulado 2,5, los filtros, y con el objeto de alcanzar a analizar y identificar un mayor número de metales. Estamos hablando del orden de 40 elementos químicos. Y esto es importante porque nos permite determinar el aporte de la industria para cada una de las dos fracciones. La operación de la nueva red deberá contemplar procedimientos para el aseguramiento y control de la calidad de los datos, fundamentalmente asociados a un sistema de gestión que nos permita demostrar las competencias, la idoneidad y, por cierto, la veracidad de los datos. Comento esto porque si bien es un ejercicio importante disponer de todos los esfuerzos para contar con un instrumental de la más alta y sofisticada tecnología que nos permita garantizar exactitud y precisión, es también importante establecer los protocolos y los procedimientos que nos permitan demostrar que el ejercicio de operación, mantención y las competencias técnicas para desarrollar esta implementación están asociados a documentación que puede ser auditable y que permita garantizar la veracidad de esta información. De esta manera, la nueva red pública de calidad del aire para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví corresponde a las que se indican en este cuadro. Es de señalar que las estaciones que se indican acá en realidad no corresponden a las estaciones que nosotros estamos pensando instalar, no necesariamente, pero sí aluden más bien a la zona con el potencial emplazamiento de las nuevas estaciones y cuya definición de la ubicación hoy día no está clara y puede ser sujeta a modificaciones y está en un proceso todavía de desarrollo, como voy a explicar también un poco más adelante. Cabe señalar, de todas maneras, que se mantiene un número importante de estaciones. Aquí pueden ver ustedes la estación fondo regional. Aquellas que tienen asterisco corresponden a las estaciones supersitio, que son aquellas que, además de medir los contaminantes regulados actualmente, también contemplan los no regulados, como son los compuestos orgánicos volátiles, que se pueden ver acá, y también el ácido sulfídrico, que ustedes pueden ver acá, que están en tres estaciones y adicionalmente en la estación de Loncura, están las recomendaciones que se han levantado al respecto. Y
pueden ver también que dentro de los contaminantes prioritarios o predominantes se encontraban el dióxido de azufre que yo les señalaba al principio, y por lo tanto está presente su monitoreo en todas las estaciones presentes en esta nueva red. A lo mismo pasa, o algo muy similar, con el monitoreo de materia particulada 2,5 y MP10, donde ustedes pueden ver que tiene una gran presencia en gran parte de las estaciones que conforman la red. Cuando se menciona la letra D se refiere a discreto, cuando se menciona la letra C y D quiere decir que tiene monitoreo continuo y discreto. El monitoreo continuo es aquel que me permite rápidamente disponer de los datos en línea, y el monitoreo discreto es aquel que se hace con un equipamiento distinto, que es bajo la metodología de referencia, que al cabo de 24 horas puedo obtener un filtro con la concentración gravimétrica del material particulado que corresponda a 2,5 y 10, cuyo análisis se realiza en condiciones de laboratorio y que permite además la especiación química que les había señalado. Por lo tanto, las estaciones supersitio tienen tanto el monitoreo continuo como el discreto, y adicionalmente se plantean a lo largo de la distribución de la red diferente presencia de monitoreo continuo o discreto, o también mixto, según corresponda a cada caso. Bien, respecto a la meteorología, como ustedes pueden señalar acá, todas las estaciones tienen el kit completo con el estándar que está establecido en las estaciones de la red del ministerio, es decir, un mástil meteorológico de aproximadamente 10 metros de altura, que tiene además la dirección del viento, velocidad de viento, temperatura y humedad relativa dentro de los parámetros medidos de carácter meteorológico. Todos los resultados serán publicados, al igual como hoy día lo estamos haciendo con las estaciones privadas, en la plataforma airecqp.mma.gov.cl, y donde ustedes pueden encontrar no tan solo la información del monitoreo de la calidad del aire, sino que también información vinculada al sistema de medición continua de emisiones, los SEMS, que corresponden a aquellas que están medidas directamente en las chimeneas a partir de las diferentes normas de emisión que le aplican a las industrias en la zona. También es posible ver información y antecedentes referidos al pronóstico de ventilación, donde uno puede establecer con ciertas horas de anticipo si las características de la ventilación son favorables o no. Cabe señalar que un pronóstico de mala ventilación no necesariamente está vinculado a una condición de mala calidad del aire. Existen otro tipo de factores también que influyen y que contribuyen a definir ese estado. Lo importante, y quiero destacar, que ustedes pueden ver acá en estos gráficos, son gráficos elaborados con la información oficial de la Superintendencia del Medio Ambiente, y podemos ver que desde el año 2015 hasta 2021 se encuentran una cantidad de episodios que va en una clara de reducción de episodios horarios, y lo mismo ocurre con los números, el número de horas sobre 500 microgramos por metro cúbico normalizado, que también tiene una clara tendencia a la baja. Sabemos que, si bien es cierto, aún es bajo, tenemos conciencia de que es necesario implementar mejoras, y en eso estamos trabajando para lograr cuanto pronto sea posible mejores calidad del aire en la zona. Respecto a las estaciones supersitio, estas son estaciones que cuentan, bueno, o van a contar más bien, con instrumentos de monitoreo para todos los contaminantes regulados, y reitero, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y ozono, además de material particulado 2,5 y MP10, tanto continuo como discreto. Y este último, el monitoreo discreto, tiene la colección de los filtros que yo les comentaba, que nos va a permitir hacer el análisis en laboratorio, reconocer la gravimetría, y también, entre otras cosas, determinar la concentración de plomo. Recordemos que hay una norma de plomo vigente, y por lo tanto también nos permitirá caracterizar otro tipo de compuestos químicos, como podrían ser, por ejemplo, el arsénico y otro tipo de metales. Además, se contempla el monitoreo de sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, que corresponde al H2S, y los compuestos orgánicos volátiles. Reitero que esta medición de compuestos orgánicos volátiles y el equipamiento que está predefinido para incorporarse en estas estaciones que van a conformar la nueva red, van a medir un grupo importante de compuestos orgánicos volátiles. Estos contaminantes son un número significativo, y por lo tanto no los vamos a medir todos. Estamos hablando del orden de 45 o 50 compuestos orgánicos volátiles que tienen los carbonos más bajos y que incluyen a los BTX, vale decir benceno, tolueno, etilbenceno y sileno. La instalación de estas estaciones, así como también ocurre con las otras tipos de estaciones, considera lugares específicos que están sujetas a condiciones logísticas y también a la continuidad operativa que requiere mantenerse en cada una de las estaciones. Particularmente se requiere espacios con una libre exposición a la atmósfera, evitando presencia de obstáculos, vale decir edificaciones, conjuntos de árboles,
que impida la libre circulación del aire y que evidentemente no existan fuentes de emisión cercanas, puesto que lo que se busca es medir la concentración en un punto determinado, sujeto más bien a la norma de calidad. No busca las estaciones de calidad del aire identificar una fuente en específico, sino tiene como objeto identificar el contaminante y la concentración que existe en ese punto específico, pensando siempre en la protección de la población. Además, requieren aspectos logísticos vinculados, por ejemplo, a la seguridad y a la continuidad operativa. Me refiero con esto, por ejemplo, a tener acceso a poder ingresar a donde se encuentra la estación de monitoreo de manera de establecer acciones correctivas o de mantención según sea necesario, ya sea por actividades programadas o por contingencia, y de ese modo garantizar que ante algún comportamiento anómalo, alguna falla, sean reparadas y atendidas al más breve plazo posible. En este contexto también es importante que existan condiciones de seguridad que me permitan mantener el equipamiento en buenas condiciones durante el periodo de operación de la red. Cabe señalar que se encuentra en proceso de instalación una estación supersitio en la comuna de Puchuncaví. Esto fundamentalmente dado por la urgencia de disponer de información en la zona, producto de clarificar potenciales causas de los últimos episodios que se observaron en la zona. Bien, algunas consideraciones sobre la nueva red de monitoreo de calidad del aire para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. La ubicación exacta del sitio de emplazamiento de las estaciones, si bien es cierto, yo les comentaba en el cuadro que ahí se indicaba una estación, aluden preferentemente a la zona o al sector donde podría ser emplazada la estación. Pero el sitio de emplazamiento no está hoy día determinado y está sujeto también a evaluar las condiciones de factibilidad técnica y los aspectos logísticos que les señalaba, y que nos permitan resguardar instalaciones, equipamiento y velar por sobre todo con la continuidad operativa de la red. El resultado del diseño que estamos proponiendo en esta consulta pública deberá ser evaluado a partir del 5.º año de funcionamiento de la nueva red. Es decir, una vez que esto se implemente, luego de 5 años, revisamos si el diseño cumplió las expectativas definidas inicialmente, si es necesario generar alguna modificación, la incorporación de nuevos contaminantes o una reubicación de estaciones, por ejemplo. Por lo tanto, a modo de analizar la evolución y necesidades de esta optimización, se genera un determinado plazo de 5 años en el cual se va a generar la evaluación. La nueva red de monitoreo es una red pública. Por lo tanto, existirá una red pública y una red privada, pero con finalidades diferentes. No habrá duplicidad de datos, pues los datos de la red pública serán utilizados, para reportar el cumplimiento de las normas primarias de calidad ambiental, que son las que están siendo registradas y medidas en este monitoreo definido en esta nueva red, en el marco del seguimiento a las medidas establecidas en el PPDA, o Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, para la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví. Mientras que los datos que se generen por la red privada, que actualmente es la que existe, serán utilizadas en el marco del cumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental y las obligaciones que recaigan sobre estos proyectos y las propias estaciones. En definitiva, el número de estaciones que actualmente existe no disminuirá. Y es importante también señalar algunos alcances que vale la pena destacar, que nos parecen como ministerio son significativos en esta nueva propuesta. Primero que nada, se considera la existencia de estaciones supersitio, una por comuna. Estas estaciones no existen hoy día con este estándar en el resto de la red pública del Ministerio del Medio Ambiente. No tienen este estándar. Tenemos medición de todos los parámetros contaminantes, sí, pero no tenemos de estas características como está siendo definida en esta propuesta. También contempla una estación de fondo regional única también. Ambos casos, tanto la supersitio como la de fondo regional, son condiciones inéditas en el diseño de la red de monitoreo, por lo tanto las destacamos dadas las ventajas que podría significar en el marco de la propuesta planteada. Adicionalmente, se contempla en esta propuesta medir contaminantes que actualmente no están normados, como son el ácido sulfídrico H2S y los compuestos orgánicos volátiles. Cabe preguntarse también qué sentido tiene estar midiendo este tipo de contaminantes si no están normados. Y la verdad es que justamente el disponer de información que sea veraz, que sea oportuna y que tenga todo el respaldo asociado, permite adoptar mejores decisiones y la elaboración de mejores instrumentos de gestión y política pública en materia de descontaminación. De ahí la importancia de generar este tipo de antecedentes. Sin perjuicio de ello, comento que está en proceso de elaboración la norma de compuestos orgánicos volátiles benceno actualmente. Se contempla en esta
esta red un análisis de filtros para MP2,5 y MP10. Recordar que al momento de hacer el análisis del FMI solamente existía para material particulado MP10. Ahora se incorpora también para el material particulado más fino. Se optimizan los recursos económicos que se disponen para la red. Recordemos siempre que los recursos, por muy amplios que puedan ser, siempre son finitos y deben ser utilizados de la manera óptima que permita mejorar su utilidad. Y de esa manera se privilegia la presencia de contaminantes que tienen una mayor predominancia en la zona por sobre aquellos que tienen una baja concentración en los registros de los últimos 5 años. Se consideran también técnicas de análisis de filtro con límites de detección más bajos. ¿Qué significa esto? Que las nuevas técnicas analíticas van a permitir encontrar concentraciones más bajas de las cuales hoy día se pueden encontrar con las metodologías que se utilizan actualmente. Y adicionalmente se contemplan procedimientos de aseguramiento y control de calidad. ¿Esto qué implica? Incorporar criterios y alcances vinculados a sistemas de gestión bajo la norma ISO 17025 que nos permitan avanzar al aseguramiento y control de calidad. Ello conlleva, entre otras cosas, también auditorías periódicas que pueden ser internas como externas. Es decir, se genera la implementación, al cabo de 2 años vamos a generar auditorías periódicas y al cabo del 5.º año se genera una revisión completa del diseño. O sea, existe realmente una preocupación para asegurar las características de aseguramiento y control de calidad esperada por la nueva red. Algunas consideraciones sobre la nueva red. Primero que nada, la participación ciudadana que actualmente se encuentra en curso termina el día 7 de octubre. De ahí la importancia de que podamos contar con todas sus observaciones, sugerencias y consultas en este proceso, de modo de poder sopesar y dar respuesta a cada una de ellas. A partir de esa fecha se genera un plazo para elaborar la nueva propuesta, perdón, la nueva definición de la red de monitoreo de calidad del aire para la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví. Terminados esos 45 días, disponemos de un plazo máximo de 6 meses desde esta fecha para publicar, para iniciar los servicios asociados para iniciar los procesos de licitación pública. Creo que me confundí, y vale la pena aclararlo. Terminamos el proceso el 7 de octubre, luego de 45 días debemos nosotros publicar la nueva red de monitoreo para la zona y a partir de esa fecha disponemos de 6 meses para generar los actos administrativos que dan curso a la licitación pública que va asociada a la implementación, operación y mantención de la nueva red. Por lo tanto, son plazos que si bien es cierto pueden ser un poco cercanos, son igual muy acotados para el desarrollo de todas las actividades que se deben desarrollar. El Ministerio del Medio Ambiente también informará a los órganos de administración del Estado, a los que tengan competencia ambiental, entre otros, la fecha en la cual la nueva red de monitoreo de calidad del aire comenzará a operar. Esto con el objeto de analizar y que se verifiquen también las necesidades de modificación, de requerimientos y exigencias que hoy día, por ejemplo, aplican a las diferentes estaciones y características asociadas en el marco de la implementación de la gestión pública en materia de descontaminación ambiental. Y finalmente, señalar que la administración de la nueva red de monitoreo de calidad del aire será de responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente. Por lo tanto, es el Ministerio del Medio Ambiente quien elaborará los procedimientos para el aseguramiento y control de calidad de la red y asimismo desarrollará auditorías bianuales relativas a la operación y mantención de la red. La importancia de las auditorías es lograr verificar que aquello que está establecido como planificación y objetos propios de la operación y mantención de la red se ajusten a esos criterios. Y de no ajustarse, vale decir, de encontrar hallazgos, establecer todas las medidas que sean correctivas para corregir todas aquellas desviaciones que eventualmente se puedan encontrar. Y junto con ello, establecer un mejoramiento continuo, no tan solo por los procesos de auditoría, sino que nuevas tecnologías, nuevos alcances vinculados al desarrollo de los procedimientos de medición debiesen establecer mejoras tanto en la precisión como en la exactitud de los datos que se están llevando a cabo con esta red. Es importante señalar que esto nos permite garantizar las competencias técnicas frente a lo que estamos publicando. Materia que es sumamente importante en el proceso de recuperación de las confianzas que existen en la zona, mantener los antecedentes que puedan ser auditados, no tan solo por los organismos públicos o de acreditación, según corresponda, sino que también por la propia comunidad, que estén disponibles los antecedentes y permitan verificar también los alcances de cada uno de los temas que he señalado hasta acá.
Bien, y ahora abro el espacio a las consultas y observaciones, sugerencias que puedan tener. Deja de, para que termines de... Exactamente. Yo le pediría a don Hernán, que se encuentra presente, no sé si quisiera dar algún complemento a la exposición, digamos, don Hernán. Bueno, saludarlos cordialmente. En realidad, Roberto ya ha hecho esta presentación en varias instancias, entonces ya que prácticamente se la sabe de memoria y es absolutamente completa. Bueno, solamente reforzar el hecho que esta nueva red, que es una red pública, a diferencia de la red hoy día existente, que es una red privada, mantenida por las mismas empresas que a veces son las generadoras y emisoras de los contaminantes, busca cumplir con un anhelo de la comunidad, un requerimiento de poder contar con información paralela que permita dar mayor tranquilidad y confianza a la comunidad. En ese sentido, el compromiso fue avanzar en esa dirección y, bueno, hacer un llamado y reforzar el llamado a la comunidad a participar de este proceso, haciendo propuestas respecto a tanto en el sentido de la ubicación de las estaciones de monitoreo como en los tipos de contaminantes a ser considerados en dicha medición. Así que queda un tiempo para la participación. Bueno, eso, promover la participación como medida fundamental dentro de la línea del Acuerdo de Escazú, que fue el espíritu para avanzar en esta estación de monitoreo pública, esta red de estaciones de monitoreo pública. Eso, Germán. Muchas gracias, don Hernán. Y señalar solamente que en el recorrido que hemos hecho con el CEREMI, que ha sido programado, ha sido impresionante, especialmente el tema de los jóvenes. Lo digo como un comentario porque ha sido la cantidad de preguntas, la cantidad de observaciones, de ellas muy incisivas, pero muy positivas, muy buenas. Y tenemos una gran cantidad de observaciones, especialmente de ellos y también de otras agrupaciones. Hay dos palabras pedidas. Primero, don Mario Parada, para que pueda poder hacer su consulta, don Roberto Víquer y don Cristian Fuentes. Si es que es Cristian Fuentes, porque Cristian Fuentes está repetido 4 veces aquí. Don Mario. Hola, buenas tardes a todas y todas. Bueno, yo la mayoría de las veces cuando inicio conversación respecto al territorio de Concón, Quintero, Puchuncaví, explicito que siento de que las comunidades tienen muy buenas razones para desconfiar del Estado chileno, para desconfiar de las instituciones gubernamentales. Y creo que esto que el Ministerio de Medio Ambiente está realizando va en un sentido de recuperar la confianza, de establecer nuevas formas de comunicación con la comunidad organizada y con la comunidad no tan organizada. Eso permite abrir espacios de participación que pueden ser en algunos espacios considerados insuficientes incluso. En algunos otros espacios pueden ser considerados con lenguajes no pertinentes para ciertos grupos sociales, etc. Independiente de que todo es perfectible, se abre una posibilidad de intercambio de ideas, de tomar en cuenta esas ideas, que es rescatable, que hay que saludar y que hay que reforzar, ¿no? Yo ya he iniciado un proceso de difusión lo más masiva posible desde la Seremia de Salud para que esta consulta sea exitosa. Exitosa en el sentido de que mientras más gente haga sus requerimientos mejor, pero también exitosa en cuanto más de esos requerimientos podamos tomar en cuenta como Estado, será mucho mejor. Yo creo que este tipo de medidas son las que nos van a permitir avanzar, porque en esto tenemos que avanzar en conjunto, no podemos avanzar voluntariosamente desde el Estado, desde el gobierno de turno. Tenemos que avanzar con las comunidades para que algún día la transformación de esta zona se dé. Así que yo les felicito y me encanta que estemos en esto, en esta etapa del proceso de
de la transformación en una zona, de una zona de sacrificio a una zona de recuperación. Muchas gracias, don Mario. Yo creo que obviamente más que una consulta ha sido su opinión en su condición de autoridad como Seremi de Salud de la Quinta Región, así que le agradecemos sinceramente sus palabras. Don Rodolfo Bickel. Hola, ¿cómo están? No, solo quería consultar para a ver si me lo pueden aclarar, pero yo entiendo que está la red privada, que es la actual que tenemos las empresas por temas de RCA. Lo que estamos viendo hoy día, lo que nos acaban de presentar Roberto, es la red pública que está en proceso de participación ciudadana. Hay una red que acaba de anunciar el gobernador Mundaca, que se va a instalar. Y hay otros instrumentos similares que está trabajando hoy día la SMA con las empresas. Entonces, ¿cómo van a lograr que no haya duplicidad de datos, que no se confundan los datos? Eso básicamente, que yo creo que es re importante, porque lo que todos queremos es que esté todo muy claro para la comunidad, para nosotros, para ustedes como autoridades. Eso. Buena pregunta. No sé quién. ¿Hernán? Yo puedo responder sí, por supuesto. Rodolfo, mucho gusto. Qué gusto verte. Estoy con el micrófono, sí. La red, las estaciones que se buscan adquirir, los equipos de medición, están apuntados a instalarlos principalmente en los colegios, que han sido los más afectados por situaciones de intoxicación durante los últimos años. Entonces, las redes son fijas y sabemos que las plumas a veces de emisión de contaminantes, especialmente los de origen de compuestos orgánicos volátiles, pueden ser plumas bastante pequeñas o nubes bastante pequeñas que pueden estar ligados a diferentes actividades relacionadas con la refinería o relacionadas con la descarga de hidrocarburos. Entonces, la idea es poder incrementar el nivel de protección de los niños y de medición, y eso implica tener estaciones, equipos de medición, en este caso compuestos orgánicos volátiles, instalados en los 18 establecimientos educacionales que este año ya han registrado diferentes situaciones de intoxicación. A eso apunta el equipo, el proyecto con el gobierno regional. Y también incrementar la capacidad de bomberos que han sido siempre los primeros que han llegado al lugar, Superintendencia de Medio Ambiente, así como los municipios, que son las primeras respuestas cuando ocurren estas situaciones, que tengan equipos con condición de calibración, con condición de exactitud en la medición, de manera de poder también tener un mayor registro. Junto a ello, el proyecto busca implementar, apuntado a la Superintendencia de Medio Ambiente, una estación móvil que permita, como dice el dicho, movilizarla para medir compuestos orgánicos volátiles. Es una estación, es un cromatógrafo móvil con estación meteorológica, de manera de mejorar la capacidad que pueda tener la institución de medir e identificar la fuente de donde puedan provenir estos contaminantes que puedan afectar a la comunidad. Y finalmente el último equipo está apuntado a un equipo fijo de laboratorio que se complementaría con canister o tubos pasivos, de manera de poder tomar muestras y ya identificar con mayor exactitud qué tipo de compuesto orgánico volátil o qué otro tipo de contaminante podría ser la causa del origen de las intoxicaciones, o serían, más que podrían ser, son la causa de origen de alguna intoxicación que se pueda. Eso es este proyecto. Ahora, obviamente, eso se complementa con las estaciones de monitoreo que buscan ser ya con representación poblacional, que cumplen lo que establece la normativa y que tienen un objetivo, si bien complementario, pero diferente en su objetivo final y naturaleza. No sé si se explica. Gracias, Seremi. Súper, muchas gracias, Hernán. Muchas gracias. Don Alejandro. Hola, buenas tardes a todos, a todas, gracias. No, solamente consultar, un poco iba en la línea de lo que había preguntado Rodolfo, pero a mí me preocupa, como padre, quiero ser bien directo y siempre lo pregunto. Con esta red de monitoreo podemos asegurar que no vamos a tener impacto. Parece que no. Parece que todavía no podemos asegurar o no nos pueden dar tranquilidad a los que tenemos hijos acá en los colegios de Quintero, sobre todo,
de que no va a haber no vamos a tener nuevamente niños intoxicados, y eso me preocupa. Me preocupa por el lado de que las empresas juegan a la ruleta rusa con con el clima. Y lo otro que quería preguntar, Hernán, que lo hemos conversado en el CAS, si este tema de red de monitoreo va acompañado con fortalecimiento del Departamento de Medio Ambiente o del SMA en fiscalizadores. Que no sacamos nada con tener equipos técnicos de última tecnología si no tenemos gente que vaya a hacer las fiscalizaciones que corresponde o al mismo Seremi de Salud. O sea, esperar que esta red de monitoreo sirva para que también impulsemos que haya más personal, más materia, más eficiencia en las fiscalizaciones, porque vuelvo a reiterar, yo la otra vez, tú sabes, Hernán, yo fui uno de los que te envió fotos, ustedes habían declarado una emergencia y estaba Ventana 2 funcionando como si no había pasado nada. Entonces, eso es lo que un poco me preocupa, y no agradecer cada granito de arena que sea para ir mejorando, se agradece, pero acá yo siempre quiero pedirle voluntad a las empresas, más que, yo sé que se hace un gran esfuerzo de parte de las autoridades, pero las empresas saben y eso me preocupa, este juego de ruleta rusa, sobre todo en este tiempo, ¿no? Que a veces hay viento y a veces hemos tenido unas temporadas en donde hay casi nada de viento, que es insólito acá, pero está pasando últimamente. Entonces, en cierta forma, esa parte es la que me preocupa. No sé si lo disculpen porque no entré temprano, pero escuché la mayoría, pero no sé si hay algo de eso, de que ustedes puedan anticiparse a la meteorología en caso de que las empresas sigan jugando, porque las empresas la verdad que apuestan a eso, ¿no? Apuestan a que si hay viento y lo otro la demanda, ¿no? Andes funciona según la demanda más que si hay viento o no hay viento. Entonces esa parte es la que preocupa, pero se agradece cada avance que se haga en el monitoreo. ¿Ah? Yo no sé, don Mario Parada, Seremi de Medio Ambiente de la Quinta Región, había pedido la palabra y después le damos a don Fernando Cursa. Sí, seré mi de salud, pero Bien. primero que hable Fernando y después intervengo yo. Don Fernando. Bien, gracias. Saludar a los que se encuentran presentes ahí, a nuestro Seremi, a Mario y a Hernán, y bueno, y a todos los que estamos participando en esta instancia. Bueno, la verdad es que uno se hace un sinnúmero de consultas, de preguntas, y también, obvio, lo manifiesta a través de la representación que tenemos en cada uno de nuestras instancias. Yo represento al mundo del trabajo de la salud, de nuestros CEFAM, nuestros consultorios, los funcionarios que trabajan ahí en la zona. Y lo primero que se manifiesta es que aquí hay que empoderar a la comunidad en lo que significa la urgencia de la implementación de estas medidas. Y en la medida que podamos implementarla, y en eso me refiero a que tiene que haber una conciencia y una campaña más territorial. Esto no solamente pasa por un contexto de educación, con los colegios, con las escuelas, sino que también la comunidad en general. Lo primero que se pregunta es, bueno, ¿este sistema vendrá financiado a través de quién para que pueda haber un puerta a puerta, pueda haber un escenario de mayor conciencia y participación de la ciudadanía? Porque los municipios, hay que decirlo, hacen lo que se puede en medida de los recursos que tienen. Y si los recursos no están, la verdad que voluntad va a haber, no me cabe ninguna duda. Pero tenemos que avanzar en generar un marco de conciencia. Aquí hay que evangelizar el escenario de lo que significa el contexto medioambiental y la situación crítica que se vive en la zona. A mí no me cabe ninguna duda, no nos cabe duda a los funcionarios de que aquí no solamente nosotros estamos cumpliendo una labor, no solamente en el contexto de lo que ha sido la pandemia y enfermedades, sino que también tiene que ver con el contexto de las enfermedades respiratorias, la situación de salud de muchos niños, de muchos adultos mayores en la zona. Y bueno, y lo primero que nos preguntan los mismos usuarios, los mismos funcionarios, si vamos a generar medidas de parche, la verdad que el avance va a ser bastante poco. Pero si vamos a generar una medida que no sé, que a lo mejor podría decir que es un poco a mediano o largo plazo, bueno, hagamos conciencia que el aporte de financiamiento sea una herramienta del gobierno y no solamente de aquellas empresas que se le ha ablandado el corazón y han entendido la lógica de lo que significa el contaminar a costilla de.
Y en eso yo creo que una de las grandes interrogantes que nos hacemos, ¿cómo empoderamos a la comunidad? ¿Cómo le damos herramientas? ¿Cómo financiamos aquello para hacer esto, que lo territorial se empodere claramente y no que quede encapsulado en un grupo y que también los trabajadores puedan participar en las discusiones técnicas referentes a aquello? Yo creo que esos son elementos fundamentales que nos hacen ver nuestros trabajadores y lo que recogen de parte de la comunidad que se atiende en nuestros centros cuando hemos conversado aquello. Eso es lo que quería comentar. Un abrazo a todos los que estamos acá. Muchas gracias, don Fernando. Señor Seremi, don Mario. Sí, ahora sí. Mire, yo quería comentar respecto a esta inquietud, ¿no? De que si esto es suficiente o no, o un parche. Evidentemente, desde mi punto de vista, el tener más y mejores estaciones de monitoreo es un avance, avanza. Y si estas son públicas, vale decir, no están dependiendo de un incumbente interesado, evidentemente también se avanza. Pero también resulta muy evidente que es insuficiente para evitar que haya intoxicación de personas, ¿no? Eso es evidente. Porque tenemos otra gran brecha que cubrir, y en eso la comunidad organizada, en eso los distintos niveles políticos de representación y de gobierno tenemos una labor muy importante, y es mejorar las normas, ¿no? Porque las normas, tal como están hechas, son insuficientes, no dan cuenta para prevenir efectivamente las situaciones. Tienen que ser más restrictivas. Pero cuando decimos más restrictivas, estamos diciendo tienen que ser las normas de la OMS. O sea, no estamos inventando un estándar, o no estamos proponiendo un estándar que sea de otra magnitud. Estamos simplemente diciendo de que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud se tienen que traer a Chile y se tienen que implementar, porque efectivamente cuando estemos en esos parámetros vamos a poder apuntar a tener mejores condiciones. Esa es otra pata. La pata que menciona Fernando también, obviamente, tiene que ver una profundización de la participación social. No solamente en el sentido de ampliar la representación, sino también profundizar el alcance de esa participación, ¿no? Dejar de ser consultiva para ser deliberativa y ojalá vinculante en algún momento. Son procesos que se tienen que ir instalando de poco a poco. Lo que nos ha ocurrido es que hemos tenido, siento yo como Estado, mucha debilidad. En los últimos 40 o 50 años, junto con permitir el deterioro de las condiciones socioambientales de este territorio, también el país entró en un acuerdo tácito de ir debilitando el Estado. Y hoy día, 2022, lo que tenemos es un Estado debilitado, carente, flaco, ¿no? Por eso es que es tan importante, por ejemplo, una reforma tributaria. Por eso es tan importante entregar más y mejores mecanismos de regulación de la actividad privada. Por eso es más importante hoy día, por ejemplo, definir una transición ecológica justa. Esas cosas tienen que empezar a concretizarse. Yo creo que el esfuerzo que está haciendo, que se está mostrando hoy día por parte del medio ambiente, y los esfuerzos que estamos haciendo en salud, y lo que se están haciendo a través de Mideso, a través de educación, etcétera, allí en el territorio, tienen que encontrar una sinergia virtuosa que nos permita dar ese salto, ese punto de inflexión. Yo de verdad creo que muchas de ustedes pueden pensar que estoy haciendo un discurso retórico y vano. Insisto, tienen razones para pensar en eso. Lo que va a ocurrir de aquí para adelante tendrá que demostrar lo contrario. Porque si no vamos a caer en lo mismo, claramente. Y van a tener muchas razones para pensar, ven, yo tenía razón, esto es más de lo mismo. Don Hernán. Gracias. Con respecto al tema de capacitación, de recursos para capacitación, del proyecto, o apuntado al proyecto financiado por el FNR, que se va de adquisición de equipos para establecimientos educacionales y servicios públicos, se contempla un trabajo en conjunto con la Universidad de Playa Ancha.
La Universidad de Playa Ancha presentó un proyecto FIC, Fondo de Innovación y Ciencia, apuntado a generar un observatorio de conflictos ambientales, por el cual va a apoyar al proyecto de equipo y de transmitir y de enseñar a ocupar estos sensores a los diferentes servicios que lo van a recepcionar. Me refiero al proyecto solamente FNR, o financiado por el gobierno regional, que no es un FNR, sino que es un proyecto circular 33. Por ese lado, estamos apuntando y fortaleciendo el tema de la capacitación y de aprender a ocupar los equipos. Con respecto a la red de monitoreo, que es la presentación de hoy día que hizo Roberto, esa red de monitoreo, que va a ser una red de monitoreo en línea, lo que va a permitir también a la Superintendencia de Medio Ambiente poder obtener la información en línea sin tener que aumentar necesariamente el equipo, no obstante, de profesionales. No obstante, claramente 2 profesionales para las comunas de Quintero y Puchuncaví de la Superintendencia de Medio Ambiente, que es lo que hoy día hay, que si bien es un avance respecto a los años anteriores, sigue siendo insuficiente para la magnitud de trabajo que ellos tienen. A mí me ha tocado visitarlo en su oficina y en realidad tienen mucho trabajo, o sea, permanentemente están ocupados. No obstante, hacen el esfuerzo, hay un turno de fin de semana, por lo cual siempre hay alguien de la SMA presente en el territorio, disponible. No obstante, sí, estoy de acuerdo de que se debería incrementar el equipo de manera de poder, porque va a haber aquí un esfuerzo adicional con respecto especialmente al cromatógrafo móvil, que va a haber que llevarlo al lugar, que va a haber que operarlo, y ahí lo hemos conversado a lo menos en alguna oportunidad con el Ceremi de Salud, que ellos tienen un laboratorio, que tienen profesionales en esa área de poder reforzar, y el trabajo en conjunto nos ayuda bastante a avanzar al equipo de la Superintendencia de Medio Ambiente de Quintero y Puchuncaví, con un profesional del área de salud, para permitir también facilitar el empleo de estos equipos, porque va a ser indudablemente más trabajo el tener más equipos, pero va a permitir también avanzar en identificar los contaminantes que hoy día están afectando y dar tranquilidad a los apoderados, y especialmente a los niños, al enviarlo al colegio, de que estas situaciones que hoy día conocemos, que buscamos definitivamente erradicar en el territorio, de caso de intoxicación, podamos avanzar en esa línea. Muchas gracias, Ceremi. La última palabra, Alejandro, para ir cerrando. Sí, no, justamente, y esto es por, disculpe la ignorancia, ¿no? Si se cae el sistema, ¿no? Porque eso es lo que pasa hoy día, que se cae el sistema y de repente hay un lapso de tiempo que no se tiene medición. ¿Existe la posibilidad de esos datos tenerlos o recuperarlos? Yo creo que Roberto es el que está más preparado para responder eso. Yo entiendo que sí, pero dejemos a Roberto. Roberto. Buenas tardes. Sí, efectivamente depende, no siempre es posible recuperar, ni en las condiciones actuales ni en las futuras, dependerá del origen del problema. Si existe, por ejemplo, un problema de conectividad, es decir, que la falla de la recolección de los datos se vea interrumpida, una vez que ésta se vuelva a restablecer, los datos medidos se vuelven a conectar y se va a poblar todo ese periodo de tiempo que no estuvo con datos, porque los equipos no van a dejar de medir. Si el equipo falla, evidentemente no va a poder ser considerado ese periodo. Sin embargo, lo que tenemos hoy día considerado es un estándar muy alto, que asegura una cantidad de datos significativamente alta que debe estar presente en este monitoreo. Por lo tanto, además de tener los equipos que ya les he comentado que van a estar en las estaciones, el proceso de licitación contempla que se deberán disponer de equipos de una batería de respaldo. Es decir, si alguno de ellos falla, en un muy corto periodo de tiempo se deberá utilizar estos equipos de respaldo para poder reemplazar aquello y dar la mayor velocidad para restaurar el monitoreo y dar continuidad a la medición. Muchas gracias. Mira, muchas gracias. O sea, yo primero quiero agradecer porque esta reunión contar con dos Ceremi, con nuestro Ceremi de Medio Ambiente y el Ceremi de Salud, le da una connotación mucho más valiosa y más sólida en términos de los planteamientos. Vamos a continuar nuestro recorrido, vamos a seguir, estamos propensos a las demandas que el Ceremi nos haga en términos de que si le llegan requerimientos para poder
poder conversar, digamos, en este plano. Así que simplemente agradecerle a todos su presencia. Muchas gracias, especialmente a don Mario como Seremi de Salud, que también se encuentra, que es muy relevante para nosotros poder contar con ustedes y ver la amplitud del problema. No es solamente, claramente lo que nos ha pasado, que no solamente se enfoca en este tema puntual sobre el tema de este plan, sino es un problema mucho más amplio y más grande. Así que muchas gracias por la participación a todos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas Buenas gracias. tardes. Muchas gracias. Bien. Nos vemos. Gracias. Chao, Seremis. Chao, chao. Buenas tardes. Chao. Chao. Chao, chao, muchas gracias. Chao, Germán. Qué extraña la reunión. ¿Ah? Qué extraña la reunión. Cortita. Bien. No, ahora, ojo, no sé si, bueno, no importa que escuchen nomás, pero no vinieron, o sea, el hecho que haya venido un Seremi le da mucha mayor consistencia, que haya estado el Seremi de Salud, eso es positivo, pero los CRA resistentes no vino ninguno. Ah, Ya, ese es un punto que hay que ya tener. vamos a verlo. Vamos a verlo, ya pues, chao. Que estés bien. Chao, chao. También tú, chao.